En Click Radio TV, Desafío Empresarial, un programa ofrecido por Desafío Coaching y dirigido por José Ramón Luna, empresario, consultor, formador y coach, especialista en estrategia comercial y de negocios. Muy buenos días y bienvenidos de nuevo a esta nueva entrega de Desafío Empresarial. Ya sabes, el programa que hacemos cada semana orientado y dirigido al mundo de la empresa. Dirigido fundamentalmente a empresarios, a directivos, autónomos y a profesionales que tengan curiosidad por conocer las últimas novedades de este maravilloso mundo del entorno empresarial. Saludamos como siempre y desde el principio a nuestras emisoras amigas que están transmitiendo en directo este programa junto con nosotros en diversas emisoras de FM, Diámetro Televisión de Canarias, Armonía Duero de Tordesillas, Turia 78 de Valencia y muchas otras que se están uniendo a nuestra red de emisión en directo. Hoy comenzamos nuestro programa, como no podía ser de otra forma, hablando de inflación. Bonito tema para acabar esta semana. La subida de los precios de la luz, de la gasolina, del gas, de las materias primas. En definitiva, la subida de la inflación ha llevado a los agentes sociales y al gobierno a tener que hablar de nuevo de pactos para hacer frente a esta situación. Este pasado lunes, día 7, el gobierno, los sindicatos y la patronal se reunieron para abordar este asunto e intentar alcanzar lo que se llama un pacto de rentas y, como dice el Ejecutivo, repartir los costes que acarreará la crisis económica. Ojo, la que viene como consecuencia de la invasión de Rusia a Ucrania, pero también la crisis que ya se venía produciendo desde hace años por la evolución de las políticas económicas. Fue apenas una primera toma de contacto en la que no hubo ningún acuerdo, pero en la que ya se visibilizaron algunos de los puntos que probablemente supongan una fricción durante las próximas semanas. Tal y como explicaron tras el encuentro los líderes de Comisiones Obreras y UGT, Unai Sordo y Pepe Álvarez, los sindicatos son conscientes de que los precios, que ya están disparados y cuya subida previsiblemente empeorará, afectan de forma muy determinante a los salarios. Tanto es así que Sordo reconoció que esa subida no va a poder repercutirse de forma inmediata al conjunto de los salarios. Pero eso no implica que las centrales se resignen a esa pérdida de poder adquisitivo, sino que proponen que se pacte recuperar esas pérdidas en el poder de compra que se produzca este año durante los 2 años siguientes. Comisiones y UGT además exigen que esos ajustes salariales vengan acompañados de otras medidas, como una reforma fiscal que eleve el impuesto de sociedades que pagan las empresas o una reforma del mercado energético que desvincule los precios de la luz con los precios del gas. La patronal, por el contrario, considera que garantizar el poder adquisitivo de los salarios, es decir, elevarlos con el IPC, aunque no sea en el periodo de 1 año, sino en 3, pues no es absolutamente viable. La indexación de los salarios a la inflación es un error inmenso para España, sostuvo claramente el presidente de la COE, Antonio Garamendi. Por supuesto, COE y CEPIME tampoco comparten la posibilidad de elevar impuestos a las empresas para incrementar los ingresos del Estado y mantener los servicios sociales y el sistema de redistribución en un momento de crisis económica. En resumen de todo esto que acabo de contar, las posiciones de salida son por parte de los sindicatos que suban los salarios y que las empresas paguen más impuestos. Y la posición de la patronal es que va a ser que no, que si se hacen esas cosas se pierde competitividad. De hecho, la sombra de los ERTEs vuelve a planear sobre algunas grandes empresas. ¿Y la posición del gobierno cuál es? A lo mejor se puede hacer algún recorte en la administración pública que contribuya a sanear algo las cuentas. Bueno, eso es solo una idea a modo de brainstorming. Ya veremos por dónde van los acuerdos en las próximas semanas, estaremos atentos y lo estaremos contando. Comenzamos ya con lo que realmente nos importa a nosotros, que es dar luz, arrojar luz sobre la innovación, sobre el futuro de este entorno empresarial y ayudar tanto a los que quieren saber de empresa como a los propios empresarios a hacer mejor cada día las cosas. Y para ello, hoy tenemos 2 entrevistados de lujo, como cada viernes. Tenemos en primer lugar a Verónica Sequeira, que está a través de Zoom con nosotros hoy y que es copywriter especializada en escritura persuasiva. ¿Qué tal, Verónica? Buenos días. Hola, pues muy buenos días, muy bien. Bueno, pues muchas gracias por haber accedido a la invitación. Muchas gracias a vosotros. Bueno, y también tenemos con nosotros aquí a Jorge Cabet en el estudio, socio de tecnología, medios y telecomunicaciones de Roth & Partner. ¿Qué tal? Muy bien, perfectamente. La verdad es que muy contento de estar aquí. Muchísimas gracias por tu invitación, José Ramón. Soy un gran seguidor tuyo y estoy, espléndido de estar aquí. Pues nada, fenómeno. Oye, pues nada. Trataremos de cumplir toda esa expectativa. Seguro. ¿Qué dices? Fenomenal. Bueno, por supuesto, además de nuestros invitados, indicar que sois vosotros, las personas que estáis viendo y escuchando este programa, también verdaderos protagonistas del mismo, ¿no? Y para eso os damos 2 canales de comunicación. Un WhatsApp, 616-412662.
616-412662 y un email que es consultorio@desafiocoaching.com. consultorio@desafiocoaching.com. Si tenéis alguna idea, alguna pregunta, alguna sugerencia a lo largo del programa, podéis utilizar cualquiera de estas dos vías. Bueno, y sin más, ya empezamos con nuestra primera sección del día, la sección Aula Empresarial. Y hoy en Aula Empresarial vamos a hablar de copywriting, un término muy de moda, del que muchos hablamos, sobre todo en el entorno empresarial, pero que muchas veces no sabemos muy bien qué es. Eso es lo cierto, ¿no? Copywriting. Es más, suena hasta bien, ¿no? Soy copywriter, ¿no? Y qué bien, qué bien. Bueno, lo cierto es que el copywriting no es simplemente una palabra de moda, sino una disciplina que esconde detrás del nombre multitud de beneficios tanto para las organizaciones como para las personas. Además, el copywriting es una de esas profesiones que han nacido o se han impulsado mucho durante los últimos años y hoy es fuente de ingresos para multitud de profesionales, con lo cual, aparte de una moda, copywriting tiene una entidad o es una entidad muy seria y por eso queremos hablar de este término hoy aquí. ¿Y con quién vamos a hablar? Pues con una experta en copywriting. Vamos a hablar precisamente con Verónica Sequeira. Verónica es copywriter especializada en escritura persuasiva. Estudió periodismo y ejerció en medios de comunicación offline durante 10 años, hasta que en 2014 se reinventó al sector del marketing digital y las ventas a través precisamente del copywriting. Tiene su propio negocio, que es www.veronicasequeira.com, www.veronicasequeira.com, con el que ayuda a empresas y negocios a vender con cartas de venta, textos persuasivos para webs, email marketing, anuncios y muchas otras cosas que seguramente luego nos contará. Y desde 2019 también es responsable del Departamento de Comunicación y Estrategia en Vivir de tu Pasión, una empresa liderada por Alejandro Novas que vende formaciones de marketing de alto ticket para emprendedores y negocios digitales. Pues muy buenos días, ahora sí, oficialmente, Verónica, ¿qué tal? Pues muy buenos días, José Ramón. Excelente presentación y bueno, muchísimas gracias también por la invitación y por dejarme este espacio, aunque no sea ahí físicamente como el invitado, que me encantaría estar, pero bueno, también por Zoom estamos bien. Fenómeno, pues la próxima vez en persona, efectivamente. Eso bueno, es. Vamos a entrar en materia, si te parece, Verónica, y te voy a lanzar pues la primera pregunta, ¿no? Oye, ¿qué es eso exactamente del copywriting y de dónde viene este término, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues el copywriting es escritura persuasiva, como tú bien has dicho, y nada tiene que ver con los derechos de autor, que mucha gente lo confunde con el copyright, porque la pronunciación es similar y como aquí en España tampoco es que pronunciemos normalmente muy bien los términos en inglés, pues lo confundimos mucho con los derechos de autor, pero nada tiene que ver con eso, ¿no? Tiene que ver con la escritura, pero sobre todo tiene que ver con la venta, porque el copywriting lo que se basa es a través de una palabra, a través de la palabra, también puede ser, no hace falta que sea escrita, puede ser de la oratoria, el convencer a la otra persona a la que te escucha o te lee para que realice la acción que tú quieres que realice. Normalmente es la venta, pero no tiene por qué ser la venta, es persuadir a la otra persona para que haga lo que tú quieres que haga, es básicamente eso. Vale, oye, interesante esto, pues entonces te voy a lanzar una pregunta que tenía en otro orden, pero te la lanzo ahora, y es, has dicho, no es la venta, pero tiene que ver, pero no exclusivamente, ¿para qué podemos utilizar el copywriting entonces? ¿Para qué posibles usos? Pues mira, el copywriting se puede utilizar para todo, incluso para ligar, para pedir a tu hijo que recoja la habitación o para convencer a tu pareja de que en lugar de poner el fútbol, que pongáis una peli. En realidad se utiliza para todo, pero lógicamente donde más le sacamos partido es en la venta. Es toda persona o empresa que tiene un producto o un servicio que vender, necesita persuadir para que la gente le compre, ¿no?, ese producto o ese servicio. Ajá. En los negocios digitales se utiliza muchísimo. ¿Por qué? Porque lo hacemos todo a través de Internet y un negocio tiene una página web, invierte mucho en un diseño web, en unas super fotografías y deja los textos perdidos o en manos del diseñador de turno o del propio negocio, que lo único que hace es fijarse en la competencia, a ver qué frases hay y qué han escrito en mi competencia en sus páginas web para poner exactamente lo mismo. Entonces, al final, pues a la hora de decidir tú por ese producto o ese servicio, si el texto no es persuasivo y no te convence, solamente te vas a decidir en base al precio, a que este es más barato, entonces le compro a este. Entonces, el copy lo que te ayuda es a tomar una decisión
que no está basada solamente en el precio, sino a diferenciarte de otra manera y a vender tus productos o tus servicios de una manera diferente, tal y como si tuvieras a la persona delante, ¿no? Que a través de una pantalla no podemos hacer en una página web o un email, por ejemplo. Qué bueno, muy, muy interesante. Entonces, claro, si ahora estamos hablando de escribir de forma persuasiva, de tal manera que cuando la persona que visita, por ejemplo, una web o recibe un email o lo que sea, ¿no? Perciba una diferencia, a mí ahora se me ocurre, ¿es exactamente lo mismo el copywriting que el storytelling, que también es otra palabra que se utiliza? No es exactamente lo mismo, pero el storytelling es una de las técnicas que se utiliza en copywriting. Es decir, puedes hacer un copy utilizando el storytelling, porque el storytelling es contar una historia para persuadir al lector y llevarle a que realice esa acción, pero no la propia historia en sí te va a llevar a la acción. Necesitas acompañarlo de un texto en el que puedes incluir esa historia y luego llevarle a que realice esa acción que tú estás deseando que haga, ¿no? Pero primero esa historia tienes que introducirla un poco y segundo, que al finalizar la historia tienes que llevar al lector a que realice esa acción. Tienes que tener una llamada a la acción, porque si no la historia en sí sola no hace nada. Entonces dentro del copywriting se utiliza el storytelling. Muy, muy buena aclaración, porque efectivamente yo puedo tener y construir una muy buena historia, incluso sobre mi negocio, sobre mi empresa, pero claro, ¿qué es lo que hace el copy? Digamos, escribir esa historia que yo te cuento, pero la escribe de forma persuasiva y de forma correcta, porque si la escribo yo tal y como la tengo en la cabeza, a lo mejor la historia es buena, pero pierde efectividad si no se ha escrito adecuadamente. Vale, podría ser algo así. Efectivamente. Fenomenal. Vale, ¿y cuáles son las claves generales de un buen copy, ¿no? De un buen texto? A ver si tenemos ahí algunas, ¿no? Esto es tu secreto. Pues mira, esta mañana lo contaba también en una entrevista que hacía para otro canal de ventas, ¿no? También, un podcast. Sí. Y le decía al autor, ¿no? Además, él lleva muchos años en ventas y tiene escritos muchos libros sobre esto, y yo le decía, es que el copy, como es pura venta, pues lo que tienes que utilizar para hacer un buen copy es básicamente lo que utiliza cualquier vendedor o cualquier comercial, por ejemplo, que salga a la calle a vender, cualquier negocio que tenga algo que vender. Y es lo primero, la base de todo es saber a quién le estás vendiendo y para quién estás escribiendo. Eso es el 40% de la efectividad de ese marketing directo, porque al final el copy es marketing de respuesta directa, es decir, yo leo en este momento y en este momento realizo la acción, no es publicidad. La publicidad, yo veo un anuncio en la tele y en ese momento no voy a comprar el producto, no puedo meter la mano dentro de la tele para comprar, o en ese momento no voy a llamar a comprar. Si, por ejemplo, es marketing de respuesta directa, los anuncios de teletienda, ¿no? Que tú te sale un telefonito y te dice, si llamas ahora, encima te llevas 2 por el precio de 1, ¿no? Esos típicos anuncios que siguen funcionando, que ya se han llevado al canal online, pero esos anuncios ahí se ve mucho, ¿no? Todos los elementos de persuasión que se utilizan para la venta, a nivel de escasez, a nivel de urgencia, a nivel de demostración, de repetición, pues todos esos elementos que se utilizan, esos factores psicológicos que influyen a la hora de comprar, tomar la decisión de compra, se utilizan, están muy bien, muy claros en esos anuncios que te digo de teletienda, ¿no? Entonces, básicamente, este marketing de respuesta directa, que es para realizar la acción en el momento, que ha existido toda la vida, no es nada nuevo. El otro día compartía alguien en LinkedIn un periódico que había encontrado de los años 40, donde venía un cupón, el típico cupón de la prensa de entonces, que bueno, que siguen existiendo, pero hoy día ya con internet no tanto, ¿no? Que el típico cupón que tú rellenabas, recortabas y enviabas por correo, ¿no? Yo recuerdo a mi abuela siempre, mira, tenía un montón de sobres que esto es para no sé quién, esto para, es que he recortado esto de no sé dónde. Tu abuela, ¿cómo se nota ahí? Me acabas de herir, porque yo también los he utilizado en su momento, ¿no? Pero bueno. O sea, no hace tanto, no hace tanto. No soy tan joven, pero digo mi abuela porque tenía obsesión con eso, verdad, no sé por qué, que lo puede haber hecho mi madre, incluso lo puedo haber hecho yo, ¿no? Lo típico de recortar un cupón. De hecho, muchas veces mis hijos también me dicen, mamá, vamos a comprar estas galletas porque si envías esto, no sé qué. Lo que pasa que ahora ya no se envía físicamente, lo envías online, ¿no? Pero ese cupón que recortábamos para participar en un concurso, pero lo tenías en ese momento, estabas leyendo la prensa o la revista, recortabas el cupón y lo metías en un sobre y lo enviabas, ¿no? Eso es marketing de respuesta directa. Y lo que decía que la clave, primero, es saber a quién le estás vendiendo. La efectividad de que esa creatividad, ese mensaje sea potente es pues un 40%, como dice Santiago Rodríguez en su libro Creatividad en Marketing Directo, es el saber
¿A quién se lo estamos vendiendo? Correcto. Porque si no sabemos a quién nos dirigimos, pues al final vamos a hablar para todo el mundo y ahí es donde se dispersa el mensaje. Está la gente claro. tiene miedo es que si hablo para si hablo para uno en concreto no vendo a los demás, ya, pero es que si hablas para todo no vas a vender a ninguno. Claro, Esa es fíjate esto que estás diciendo, porque esto es muy interesante, es una clave fundamental, pero que en muchos casos provoca un determinado problema. Antes has hablado de la web. Y ahora es saber a quién escribes. Pero es verdad que hay negocios que escriben a varios, ¿no? A varios perfiles. Y ahí es donde me imagino que todo esto pues, se complica probablemente, ¿verdad? Claro, se complica muchísimo porque el problema que tiene una persona, que es un problema muy específico, una necesidad específica, no lo tiene otra. Entonces, si tú tienes que generar una conversación con ese texto, en esa web, en ese anuncio, en ese email, lógicamente no puedes hablar para todos a la vez. Eso es. Te resulta muy complicado. Entonces, el hecho de hacerlo de forma genérica hace que no llegue a ninguno en concreto y a que el mensaje se difumine y pierda todo el valor y todo el sentido. Y, por supuesto, la persuasión. Claro. No te puedo persuadir y estar hablando para gente que tiene animales y para gente que no los tiene. O para gente que tiene hijos y para gente que no. No, porque los que tenemos hijos tenemos unos problemas y los que no los tienen no tienen esos problemas. Entonces, no me voy a identificar. Vale, pero si yo me centro en los que sí lo tienen, voy a contar los problemas específicos solamente de la gente que tiene los hijos. Perfecto. Con lo cual va a ser mucho más fácil que esas personas se identifiquen conmigo. Perfecto, con lo cual si tienes varios, pues evidentemente mejor varios textos que uno solo genérico, ¿no? Claro, para cada público que tengas tendrás que escribir un texto diferente. Exacto. Bueno, muy interesante lo que estás contando hasta ahora. Vamos a hablar, si te parece, de la profesión, ¿no? Es decir, yo creo que copywriter, pues hay gente que probablemente, como tú bien dices, hay cosas que no son nuevas, que probablemente hay gente que escribe desde hace mucho tiempo y tal, pero sí que es cierto que la profesión de copywriter por lo menos no se ha puesto de moda o no ha sido famosa hasta hace relativamente pocos años, ¿no? Hasta tal punto que ahora mismo hay gente que, como tú, es copywriter, o sea, no es ni periodista ni nada por el estilo, es copywriter, ¿no? ¿Qué cualidades tiene que tener y qué conocimientos tiene que tener alguien que se quiera dedicar a esta profesión? Pues mira, realmente yo cuando comencé sí que tenía la creencia de que un periodista o una persona acostumbrada a escribir, ¿no? Un escritor, alguien que estuviera familiarizado con la escritura de alguna manera, lo tenía más fácil porque tenía esa base, ¿no? Sí. Y al final el copy hay que escribir, pero es que no es la parte fundamental la escritura. Con lo cual, a lo largo de los años he ido viendo a muchos profesionales muy, muy, muy buenos que no tienen ningún tipo de estudio y que no tienen ninguna habilidad específica más que el interés, el olfato de estar escuchando y prestando atención a todo lo que les rodea para saber, pues eso, escuchar y trasladar esas preocupaciones que tiene la gente, esas necesidades, esos deseos, trasladarlo a un simple texto. Incluso hay muchos copies que no saben escribir bien a nivel ortográfico, a nivel gramatical, pero es que no es necesario. Hay mucha discusión con esto de, es que si escribes con faltas de ortografía, los grandes copywriters de la historia tenían faltas de ortografía, vendían igual, no quiere decir nada, y a nivel de cualidades, pues básicamente es eso, es mucho escuchar y el tener ese olfato curioso. Yo cuando me cuentan algo no me quedo con lo que me han contado, sigo preguntando. Claro. Y a mí mi marido me lo dice muchas veces, pero ya está, te he contado esto, no preguntes más. Y digo, soy incapaz de no preguntar más. Claro. Siempre tengo como que escarbar un poquito más. Entonces, simplemente eso, yo lo tengo innato, pero se puede desarrollar. Y al final es cuestión de practicar y de un poco de formación a nivel de, bueno, pues de lo que es la persuasión, las ventas, la psicología, el cómo funciona el cerebro y todo esto, pero que cualquiera se puede formar, no hay que tener un estudio específico ni nada de eso. Ajá. Muy bien, muy interesante. Oye, ¿y cómo trabaja un copywriter con una empresa? Es decir, imagínate que yo quiero acceder a los servicios de un copywriting, o sea, de un copywriter. ¿Cuáles son las fases? Es decir, ¿cómo trabajáis con una empresa? ¿Qué es lo que hacéis? Bueno, pues con una empresa lo primero es tener una reunión con esa persona que te va a solicitar el servicio, detectar muy bien cuáles son las necesidades que tiene y cuáles son los objetivos que espera con respecto al servicio que le vas a hacer, ¿no? Y luego a partir de ahí se envía, bueno, yo lo que hago es enviar un presupuesto, una propuesta en base a todas esas necesidades que hemos detectado, porque el cliente puede tener la necesidad, pero tú a lo mejor estás viendo otras que ellos no ven, ¿no? Pero normalmente cuando te
te llaman ellos a ti, ¿vale? No digo cuando vas a buscar cliente en frío, sino cuando ellos te llaman a ti. Sí. El proceso es ese, ¿no? Es reunirte con él, conocer bien la necesidad que tiene, analizarla y la primera fase es la investigación. El investigar muy bien. Tiene que saber esa persona quién es su cliente ideal, su público objetivo, sí. Y si no, le tienes que ayudar tú a sacarlo, porque muchas veces esto parece obvio, pero tú le preguntas a una empresa, un cliente, y le dices, vale, pero ¿quién es tu cliente ideal? No, los míos todos. O como mucho te dice, pues son hombres de entre 30 y 50 que viven en una ciudad a partir de 100.000 habitantes, y ya está, no te dicen más, ¿no? Dices, ya, pero es que ahí hay millones de personas, dime algo más, ¿no? Entonces, ahí muchas veces hay que sacarlo, y otras veces, pues el propio cliente ya tiene toda esa parte realizada, esa labor previa de investigación. El conocer muy, muy en profundidad el producto que le vas a vender tú con texto, conocerlo a la perfección, conocer la competencia y hacer esa parte de investigación y escucha del mercado, una escucha activa. No se basa en yo supongo que la gente quiere esto y lo voy a escribir así. No se basa, el copy no se basa en conjeturas, sino en hechos, ¿no? Entonces, esa parte de investigación luego es la que te va a dar el texto que le vas a escribir, ya sea para una web, para una newsletter, una secuencia de correos, un anuncio, una campaña o un guión o una presentación. Un presupuesto también, por ejemplo. Perfecto. Bueno, y ahora pues para llevarnos a algo concreto, ¿no? Hay una cosa que se utiliza mucho en las compañías, en las empresas, y que muchas personas piensan y muchos profesionales que ya ha muerto, y efectivamente pues hay gente como yo y como muchos otros que piensan que todo lo contrario, y vamos a hablar del email, ¿no? Del correo electrónico, ¿vale? Claro, el email tedioso, el email aburrido, el email spam, pues probablemente haya muerto, pero un email bien hecho, pues a lo mejor todavía no. Entonces, claro, ¿cuáles son las claves de un buen email marketing desde el punto de vista del copy, ¿no? Es decir, ¿cómo sería un buen correo electrónico que yo envío para vender? Pues mira, el email marketing, lo primero es que de que ha muerto nada, porque somos muchos los que leemos, hay además estudios con datos específicos sobre la cantidad de gente que usa el email. De hecho, el email no solo lo usamos en el ordenador, lo llevamos en el móvil todos, el correo electrónico, la aplicación de Gmail o de lo que uses, ¿no? Gestor de correo que utilices. Y además, el email tiene una ventaja con respecto a otros canales que utilizamos, como por ejemplo las redes sociales, y es que cuando una persona abre el email está solamente leyendo el email. Cuando una persona entra en Instagram, por ejemplo, está fulanito, menganito retransmitiendo en directo, te está llegando un mensaje de no sé quién y al final cuando entras no sabes ni exactamente a lo que has entrado. Y estás compitiendo por atención, porque hay mucha gente intentando llamar la atención. Cierto. Cuando tú recibes el correo y el asunto te llama la atención y lo abres, solamente estás leyendo a esa persona. No hay nadie que te esté bombardeando y te salen pestañitas, ni ventanas, ni iconos, ni mensajes de que hay alguien que está retransmitiendo. No estás compitiendo por la atención, entonces es mucho más efectivo. Entonces, yo sí que recomiendo el email marketing, porque además no sabemos las redes sociales el tiempo que van a estar, ni cuándo van a desaparecer, ni qué redes sociales son las que más nos interesan. Y el email, sin embargo, pues la gente, cuando tú captas su correo electrónico, es para ti, es tu base de datos que has captado legalmente, de forma legal, porque primero te tienen que dar el consentimiento, la política de privacidad y todo esto, y están ahí porque quieren y se pueden ir cuando quieren. No te obliga a nadie a estar en una lista de newsletter. Entonces es súper efectivo y creo que tiene larga vida el email y que no va a desaparecer. Perfecto. Entonces, clave de un mensaje. Sí, que al final no me he alargado con esto y no te he contestado un buen email, ¿no? Sí. En cuanto a cómo escribir un buen email, pues lo primero es lo que te decía anteriormente de primero tenemos que conocer a quién le estamos escribiendo ese email y con qué objetivo, qué queremos conseguir de ese correo. No tratar de demostrar que somos los mejores y que nuestro producto, nuestro servicio es el más maravilloso del mundo y que me tienes que comprar. O sea, no demostrar la necesidad que tengo de que tú me lo compres, sino el intentar hacer justo lo contrario, el decir, tengo esto, he detectado esto, sé que tienes este problema y tengo la solución a tu problema que te contaré si quieres en, una entrevista o en una cita que tengamos o en una llamada telefónica, ¿no? Entonces, el dejar la pelota sobre el tejado, tu tejado, no sobre el de la persona a la que te estás refiriendo, y sobre todo, pues el ser persuasivo también a la hora de destacar los beneficios que va a tener
para el receptor de ese email lo que tú le estás ofreciendo, no los que tiene para ti o tus supertítulos o la super experiencia que tengas. Perfecto, muy interesantes también esas claves. Bueno, y cuéntanos ya para finalizar, cuéntanos, Verónica, ¿qué haces exactamente? Vale, copywriting, pero ¿qué servicios estás prestando ahora mismo? Háblanos un poquito de tu negocio, ¿no? ¿Qué servicios prestáis? ¿Dónde se te puede localizar? Etcétera, etcétera, ¿no? Pues yo todo lo hago a través de la web, donde me contactan. La gente normalmente o viene porque ya me conoce y me escribe directamente, o entra en mi web www.veronicasequeira.com, se suscribe a mi newsletter, porque tengo un regalito, un lead magnet que se llama, ¿no? Bien. Para que la gente deje el correo, y a partir de ahí yo envío un correo diario donde ofrezco todos los días el servicio que me interesa en ese momento vender o promocionar, ¿no? Ajá. Y a partir de ahí, pues todo lo cierro prácticamente por email. No necesito, o sea, en redes sociales algo pongo, pero no mi negocio no está en las redes sociales, sino en el email. Básicamente está todo en el email y servicios. Un poco de todo, ¿no? De hecho, el tema del email marketing que me preguntabas, que está muy de moda y es, bueno, ahora muy demandado, Sí. pues precisamente la semana que viene hago un reto sobre eso, ¿no? Porque un reto gratuito para que la gente aprenda a escribir emails de forma persuasiva. Pues eso también lo estoy invitando a la gente que está dentro de mi newsletter, que es eso, una vez que simplemente dejar el correo, pueden entrar, Vale. entrar es gratis y salirse también es gratis. Fenómeno. Oye, pero cuéntanos qué es eso de un reto, que me ha llamado la atención. ¿Qué es eso de que haces un reto en la semana que viene? ¿Eso qué es? Bueno, pues el reto consiste en aprender a escribir. Hay mucha gente que sabe que el email marketing funciona, tiene muchas ganas de implementarlo, pero no sabe que no envía con más frecuencia correos a su lista porque no sabe qué contar, porque Ajá, no sabe vale. qué historia puede ser llamativa, cómo contar una historia y relacionarla con lo que está vendiendo. Es que mi sector es muy aburrido, es que lo que vendo no sé qué, es que no sabe. Entonces eso es lo que les frena a la hora de mandar más emails. Entonces, lo que yo voy a enseñar durante 5 días es que cada día del reto, de lunes a viernes, yo voy a enviarte un correo que he sacado de una historia de algo que me ha pasado ese mismo día, no tengo absolutamente nada preparado, y voy a relacionarlo con la venta de un producto, un servicio diferente, para que veas que de algo que me pasa al día, de esta conversación que estamos teniendo, de un libro que me he leído, de algo que he visto en las noticias, se puede sacar una historia diaria y relacionarla con el servicio que tú vendas y venderlo por email. Entonces, como hay gente que no sabe cómo hacer eso, voy a enseñar a eso y lo voy a demostrar que se puede. Vale, fenomenal, fenomenal. Oye, y además, como estoy seguro que, claro, tú tienes un montón de servicios, los vendes bien, etcétera, etcétera, te voy a hacer una pregunta. ¿A quién le contratas el copy de tu negocio? Vale, ahora no. Vale, evidentemente era una broma. Lo sé. Que dices, no se ha enterado de nada este señor de lo que he contado, ¿no? Evidentemente Verónica Sequeira se hace su propio copy. Ella se dedica al copywriting, ha estado con nosotros ofreciéndonos claves muy interesantes, aclarándonos de para qué nos puede servir este concepto. Ya sabes, crea una buena historia, plantéala con estructura, escríbela bien y a partir de aquí consigue muchas y mejores ventas, ¿no? Muchas más ventas y mejores ventas. Verónica, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros este espacio. Pues muchísimas gracias a vosotros por la invitación y por este ratito. Fenómeno, muchas gracias. Bueno, pues pasamos ahora a nuestra siguiente sección, que es la sección Desafío Comercial. Bueno, y hoy en Desafío Comercial vamos a hablar de las barreras psicológicas a la comunicación. Que la comunicación es fundamental para conseguir el éxito es una verdad generalmente aceptada por todo el mundo. Todos tenemos claros que en el mundo de los negocios, para conseguir éxito tenemos que comunicar, ¿no? Incrementar nuestras habilidades de comunicación de manera que podamos entablar y consolidar relaciones es uno de los objetivos que tiene cualquier persona que se dedique a la venta o cualquier persona que se dedique al mundo de los negocios. Si observamos a las personas que han triunfado en diferentes campos, como la empresa, la política, la venta y cualquier otro, nos daremos cuenta de que tienen un elemento común, y es que son grandes comunicadores.
¿Has tenido alguna vez la sensación y has escuchado a alguien del que has pensado, oye, ¿qué ha dicho? No sé, pero mola? O sea, es de estos que dices, joder, ha contado algo y, oye, no sé muy bien qué ha dicho, pero me ha impactado. Seguramente estarás pensando, pues probablemente en algún famoso, en algún político, ¿no? Que a veces juntan este tipo de cuestiones. Sin duda, un gran comunicador. Sin embargo, además de saber decir las cosas, utilizando multitud de recursos para persuadir, los buenos comunicadores tienen otro elemento común, y es que son capaces de relacionarse con cualquier persona. ¿Adaptando qué? Adaptando su estilo de comunicación al perfil psicológico de la persona que tienen en delante. Es más, no rechazan a priori ninguna comunicación, ninguna conversación con nadie, porque saben que alcanzar el éxito es también fruto de relacionarse con personas. Y entonces da exactamente igual, tienen que ser capaces de adaptarse a cualquiera. Por otra parte, hay estudios que relacionan el éxito personal y profesional con la cantidad y la calidad de contactos que haces. A cuanto más gente conoces, a cuanto más gente comunicas, más cerca probablemente tendrás el éxito profesional y el logro de tus propios resultados. Por tanto, con todo lo que te he comentado hacia aquí o hasta aquí, podemos afirmar que establecer relaciones con gente y conseguir una comunicación fluida es un objetivo que tenemos que perseguir en el ámbito profesional. ¿Cómo vas tú en este sentido? ¿Hasta qué punto estás satisfecho con la cantidad y la calidad de tus relaciones? ¿En qué medida eres capaz de conseguir buenos niveles de comunicación y de relación? ¿Eres capaz de contactar y relacionarte bien con todo el mundo? Si la respuesta a alguna de estas preguntas que te he hecho te ha descubierto algo que no te ha gustado o algo que tú dices, oye, mira, aquí sabes que no ando tan bien como querría, no te preocupes demasiado. Lo normal es que podamos hacer mucho más de lo que hacemos en el ámbito de la comunicación en este momento. Esto es muy fácil si tenemos en cuenta que en muchos casos lo que dificulta nuestra comunicación son una serie de barreras internas que nos ponemos nosotros mismos. Una serie de prejuicios, ideas preconcebidas, miedo al rechazo, miedo al fracaso, preocupación por el qué dirán, imagen social. Estas son cuestiones que sin duda nos están condicionando a la hora de comunicar. Y de entre estas barreras psicológicas que hacen que nuestra comunicación no sea tan impactante, yo he seleccionado 4 que quiero comentarte en este momento y que es bueno trabajarlas para ser y llegar a ser un mejor comunicador. En primer lugar, la estereotipación. Muchas personas tenemos tendencia a clasificar a la gente que conocemos en grupos, incluso sin conocerlos y sin haber entablado conversaciones con ellas. Tú vas por la calle, vas viendo a una persona y en función de cómo va vestida, de cuál es su comportamiento, automáticamente haces el escáner y la clasificas en un grupo profesional. A partir de aquí, esto condiciona muchísimo la forma en la que te vas a comunicar con estas personas y luego te llevas sorpresas. ¿Te ha pasado alguna vez que tú dices, joder, yo no me imaginaba que esta persona era de esta manera? ¿Por qué? Porque has cometido un error psicológico fundamental y es que has estereotipado, has clasificado a las personas en grupos antes de hablar con ella. Si quieres ser un buen comunicador, esto no lo puedes hacer. Para ti cada conversación es una conversación que empieza desde cero. No tengas prejuicios, habla con la gente y descubrirás un montón de potencialidades. Otra barrera interna que tenemos y que solemos aplicar en nuestras relaciones y comunicaciones es el efecto halo. Y esto es algo así como mató a un perro y le llamaron mataperros, ¿no? Cuando alguien es bueno o malo en algo, tenemos tendencia a generalizar y dar por hecho que será bueno o malo en todo lo que haga. Y esto al final pues también condiciona nuestra comunicación. Es decir, yo me han contado algo de esta persona que no ha hecho bien una determinada cuestión y digo, este es un inútil. Y a partir de aquí, ¿qué pasa? Pues que cuando me aproximo a esa persona, pues ya voy condicionado. Si hablo con un inútil, pues no pongo el 100% de mis ganas de comunicar. Y viceversa, alguien ha conseguido un logro en algo y creo que es la leche ya en todo. Y esto realmente no es así. ¿Vale? Luego me llevo sorpresas. Luego, de alguna manera, elimina esta barrera. No juzgues o prejuzgues a las personas en función de algún dato concreto que conozcas. Habla desde el primer minuto, entabla una conversación y descubre qué puede aportar en ese momento. Ya hemos hablado de estereotipación y de efecto halo. La tercera barrera mental, barrera psicológica que suele afectar a nuestra comunicación es la proyección. Muchas personas tenemos la tendencia a proyectar nuestra realidad en los demás. En otras palabras, mi visión del mundo es la buena y entiendo que tú debes tener la misma. Y en ocasiones, pues te llevas sorpresas. ¿Te ha pasado alguna vez que tú dices, no, claro, porque estarás de acuerdo que esto es así? Y te dicen, pues no. Claro, es decir, cuenta con que cuando tú hablas con personas, habrá personas que piensan diferente a ti. Y a partir de aquí, precisamente esto es lo rico, que vas a aprender de gente que es totalmente diversa, es totalmente diferente a ti. La suma de todo este tipo de diversidad es la que nos lleva al éxito normalmente.
Percepción selectiva, la cuarta barrera que os quiero comentar. Cuando nos hablan, en ocasiones tenemos tendencia a discriminar y quedarnos solo con lo que nos interesa. ¿Cuánta información interesante sobre la otra persona y sus preocupaciones habremos perdido por esta causa? Es decir, enfocamos la conversación y directamente lo que estamos haciendo es hablar y enfocar el tema exclusivamente en una parte de la persona y no dejamos que salga el resto. Estamos seleccionando. Solo me quedo con una parte de ti. Lo que me gusta, lo que no me gusta. Quédate con todo lo que tiene la persona que tienes delante. Evidentemente, la estereotipación, el efecto halo, la proyección, la percepción selectiva, son una serie de cuestiones internas que llevas tú ya adentro, ¿no? Y que tú puedes decidir si las trabajas o no. En el momento que tú hagas una comunicación más abierta, una comunicación más desde cero, una comunicación sin prejuicios, una comunicación que te permita aproximarte a personas de diferente tipo, seguro que consigues más resultados. Y en la medida que consigues más resultados de las personas, estás más cerca de tu éxito, porque recuerda que tu éxito, muy raras ocasiones, lo puedes alcanzar tú solo. Y hasta aquí la píldora comercial de la semana. Y ahora vamos a pasar a nuestra última sección, que es la sección Desde el Terreno. Bueno, y hoy vamos a hablar desde el terreno de derecho, sí, no pongáis esa cara como diciendo, bueno, ya desconecto, no, vamos a hablar de derecho, vamos a hablar de abogados y vamos a hablar también de más cosas, vamos a hablar de protección de datos, vamos a hablar de marketing, de un montón de cosas porque tenemos con nosotros en el estudio una persona que nos puede aportar mucho desde su propia experiencia en estos ámbitos y seguro que nos sorprende con ideas de puesta en marcha en el día a día. Centrando un poco el tema de todo lo que os he comentado, la protección de datos es algo que vamos a trabajar un poquillo o vamos a conversar un poquillo más en profundidad porque es algo que nos afecta desde hace un montón de años, es algo que sabemos que tenemos que cumplir o en principio tenemos que cumplir, es algo que está en cualquier documento que tú manejes con empresas, en cualquier centralita de teléfonos, en cualquier formulario de banco, en cualquier cosa y que para algunos es pues una herramienta fundamental de los derechos humanos y para otros es una lacra al mundo de los negocios. Entonces, como hay amor y odio sobre este tema y muchas veces nos perdemos, pues queríamos hablar de esta cuestión con un experto. Tenemos con nosotros a Jorge Cabet. Jorge Cabet es socio de tecnología, medios y telecomunicaciones en Rodel & Partner. Jorge se dedicó un tiempo al mundo de las ONGs en el campo jurídico y ahora presta asesoramiento como abogado. Se declara un apasionado de la mecánica, de la naturaleza, del buen humor y de su familia. Es padre de un niño de 2 años y es consciente de las dificultades que pasan los jóvenes, no solamente para encontrar trabajo, sino para sacar adelante una familia. Su vocación es la privacidad, que es el corazón de los servicios que presta actualmente. Es decir, tenemos con nosotros a un vocacional de la protección de datos. Muy buenas, Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchísimas gracias, José Ramón. Qué presentación, vamos, más maravillosa. Te lo agradezco muchísimo. Y no solo la presentación, sino de lo que hemos hablado en la última hora, porque me parece que encuadra fenomenal lo que de lo que vamos a hablar. Hemos hablado, gracias a Verónica, de la economía de la atención, gracias a ti también del miedo a la estereotipación, del encasillamiento, del efecto halo. Todo esto tiene que ver con lo que vamos a hablar ahora sobre la privacidad, que a priori parece que vamos a hablar de un leño, pero es muy, muy, muy interesante. Qué buena expresión, sí. Me encanta eso de leño. Vale, fenomenal. Oye, pues venga, vamos a empezar entonces desde el principio de forma muy suave. Cuando hablamos de protección de datos tal, ¿qué datos son los datos de carácter personal? ¿Cuál es el alcance de este término protección de datos? ¿Y de dónde viene un poco todo este movimiento, ¿no? Pues mira, es muy interesante. Si quieres empezamos por el final, ¿no? ¿De dónde viene todo este movimiento? Porque lo que hemos hablado antes con Verónica sobre incluso su propio trabajo, el copywriting, que es un trabajo muy lícito, que es un trabajo maravilloso y que además viene, escribir viene desde los griegos, los jambos, aquellas olimpiadas que se hacían acerca de los versos. Eso es un trabajo muy lícito, pero tenemos otros trabajos que no son tan lícitos y que son los que vamos a desgranar aquí, que parece que son los que nos pueden afectar en nuestro día a día. Y es que hemos hablado pues sobre economía de la atención. Hay un libro muy interesante, se llama Subprime Attention Crisis, de Tom Hanks, que pone muy de relevancia todo esto que hemos hablado sobre el miedo a la estereotipación, el encasillamiento,
conocimiento, el efecto halo, la percepción selectiva, todo esto se está aprovechando hoy en día gracias al Big Data, a los macrodatos. No es lo mismo el entorno que teníamos en los años 70, donde ya Francia aprobó una ley de protección de datos, eran unos visionarios. Tristemente nosotros nos encontrábamos en un momento político en el que estábamos bastante aislados y no vimos los efectos de la tecnología en nuestro día a día, pero nuestros compañeros franceses sí que tuvieron la visión de ver que se nos venía algo encima que podía afectar a nuestra privacidad. Ajá. La privacidad no es lo mismo que la intimidad, hay una diferencia interesante. No es lo mismo poner una cortina en tu casa para que no te vean que intentar que desde la privacidad, que el legislador desde la privacidad proteja con una cortina legislativa que es lo que tú no controlas y no quieres que vean. Vale. Entonces decidieron en algún momento poner un nombre distinto, que eso también es interesante, ¿no? Muchas veces confundimos intimidad con privacidad, están relacionados y sobre todo, más que nada y más que nunca ahora, en estos tiempos que vivimos. Nosotros es verdad que llegamos un poquito más tarde, nuestra primera ley de protección de datos fue en 1992. Uh-huh. Y después, 7 años después, tuvimos la siguiente, la Ley de Protección de Datos, la LOPD 99, que es con la que hemos estado acostumbrados hasta que se ha producido una revolución cultural con el Reglamento de Protección de Datos. Esos acrónimos que dan tantos bailes cuando la gente los pronuncia, ¿no? RGPD, GDPR, GPDRD... Y me falta la mía, ¿no? RPD. GRPD, que eso ya es la mezcla entre el acrónimo inglés y el español. Bueno, ya te vuelves loco. Fíjate. Claro, entonces dices, ¿pero por qué? Vamos a ver, ¿por qué es esto, este leño de la protección de datos, la política de privacidad? Verónica lo ha dicho muy bien. Dice, esta gente que aprueba la política de privacidad, que además con el email marketing en cualquier momento te puedes dar de baja. Te puedes dar de baja gracias a la ley, a una ley de 2002, ¿no? Que eso también es importante decirlo. Bueno, luego hablaremos lo de darse de baja, sí, me lo apunto aquí. Apúntatelo, luego lo hablamos si quieres. Entonces, claro, ¿en qué encasillamos esto de la protección de datos y de la privacidad? Pues tiene que ver con la intimidad en ese sentido de que ahora mismo, en el mundo que vivimos ahora, los macrodatos nos gobiernan. Ahora mismo hay muchas empresas que saben que tú y yo estamos aquí hablando. Uh-huh. Hay muchas aplicaciones en el móvil que incluso nos están escuchando. Uh-huh. Entonces, esto no es que sean prácticas ilegales. Lo que pasa es que están reguladas. Uh-huh. Son prácticas que están reguladas. Y la regulación es mucho más complicada que hace unos años. Claro. Y además más complicada, y no solo más complicada, sino que es verdad que si no la controlas, si no conoces la regulación, sin saber qué es lo que protege, muchas veces lo que ves es que estos son palos en las ruedas. Y es que muchas veces también las propias empresas que tienen que cumplir y que les molesta esta regulación, hacen lo que sea como para poder aparentar a través de interfaces complejos, cuando de repente te aparece un muro en medio del periódico que te dice, nos preocupa tu privacidad. Sí. Y tú dices, pues a mí no me preocupa mi privacidad. Claro, aceptar, porque estás leyendo un artículo que te está interesando mucho. O cuando estás haciendo un proceso de compra y al final tienes que aceptar la política de privacidad, pero te la tienes que leer, pero el interfaz es complicado, la política de privacidad es larguísima, no hay quien se lea eso, no hay quien lo entienda. Entonces, estamos acostumbrados ya quizá, ¿no? A decir, mira, macho, si tú quieres seguir comprando, quieres seguir leyendo, dale al clic y ya llega un momento en que estás como tragando y diciendo, mira, efectivamente, eso es. Tristemente es cierto que el Reglamento de Protección de Datos ha establecido que la redacción tiene que ser una redacción sugerente, interesante y adaptada al público. Sí. Pero es cierto que los abogados no dejamos de serlo, tristemente, y no nos estamos adaptando realmente a lo que el público puede entender, en términos generales, eso siempre. Entonces, volviendo a la protección de datos, una cosa es el dato personal, ¿qué es un dato personal? Ahora prácticamente todo puede ser un dato personal, porque es aquello que haga identificable a la persona. Entonces, ¿qué puede hacerte identificable? Pues todo, incluso tu forma de andar. Porque a lo mejor ponemos de espaldas a ciertas personas andando y hay una que identificamos. Sí, pero fíjate, de un ejemplo práctico. Si yo hablo en un artículo ahora mismo y alguien comenta y dice, el presentador de Desafío Empresarial hace esto y hace no sé qué.
el presentador de Desafío Empresarial es identificable. ¿Eso han utilizado dato personal? Efectivamente. Curioso. Incluso los datos que sean falsos sobre ti, pero que se te imputen. Es decir, esta persona que es una vaga, como hemos hablado antes, ¿no? De los sesgos, ¿no? Sí. Esa persona que tiene el halo ese que le han dado de ser un vago. No lo es, no es ningún vago, pero si eso la identifica, eso es un dato personal también. O sea que Qué bueno. ahora tenemos la potencialidad de un dato personal. Un dato personal puede ser un escupitajo en la calle. Ya. Porque si se analiza ese dato convenientemente, se puede llegar a identificar a esa persona. Vale, interesante. Tampoco nos vamos a poner muy ortodoxos. No. Claro. Pero es cierto Pero que la sangre, por ejemplo, es un dato personal. Hay categorías incluso de datos personales que se consideran más particulares por su particularidad, más especiales y por su trascendencia. Es decir, oye, un dato ideológico, la consecuencia de que un dato ideológico se filtre a las redes o se haga pública puede tener ciertas consecuencias según qué regímenes totalitarios. Incluso puede tener consecuencias en los actuales, que también es una rémora por la cual se aprobó la ley de protección, el Reglamento General de Protección de Datos, por aquella experiencia mala que tuvimos en el pasado con los registros de ciertas personas con cierta vocación religiosa, en la que era muy fácil acudir a ellos para de alguna manera exterminarlos, que fue lo que sucedió, ¿no? Entonces, oye, y no, es que lo que estás contando a mí me está pareciendo apasionante, ¿no? Pero por centrar un poco el asunto en lo que hay, entonces hay un montón, lo que está claro es que hay muchísima información, el Big Data, un montón de datos, hay una normativa, esos son los elementos del juego, ¿no? Y entonces está claro que en principio la privacidad, pues hay que protegerla, dices, vale, y eso parece que podemos estar todos de acuerdo, ¿no? A lo mejor el nivel es lo que puede fallar, pero vamos a hacer una pregunta concreta y es, que exista esta protección, ¿vale? ¿Qué ventajas y qué inconvenientes tiene? ¿Vale? ¿Qué ventajas tiene para la persona? ¿Vale? ¿Qué ventajas tiene para la empresa si tiene alguna? ¿Qué inconvenientes tiene para la persona si tiene alguno? ¿Qué inconvenientes tiene para la empresa? ¿Vale? Porque yo creo, cuando hablo con empresarios, que no todos son ventajas desde ese punto de vista y viceversa, ¿no? Claro, por supuesto, desde luego. Primero, ha habido un cambio de cultura. Entonces, con ese cambio de cultura que hemos tenido, nos tenemos que adaptar a ese cambio de cultura. Para la persona, desde luego que tiene, ya no son ventajas, sino que son derechos. Es un derecho fundamental. Vale. Es el artículo 18 de la Constitución española. Es una construcción doctrinal, es cierto, pero es un derecho fundamental. ¿Por qué es un derecho fundamental? Porque hay una preocupación, hay un bien jurídico a proteger, que es lo que decimos nosotros, que es el derecho a tu privacidad, a que no se te estigmatice, al control de tus datos, a la autodeterminación informativa. Es decir, yo tengo el derecho a controlar qué datos se saben sobre mí. Vale. Entonces, las ventajas que puede tener para un ciudadano, controlar tus datos. Es decir, yo quiero, pero para controlar tus datos tienes que ser conscientes de qué datos se están tratando. Que eso es un poco también lo que viene a levantar el Reglamento General de Protección de Datos. Es decir, oye, la persona tiene derecho a ser informada de todos los datos que se traten. Tú puedes tratar los datos que quieras, pero tienes que informar conforme al principio de transparencia. Esto puede ser un inconveniente, por supuesto, para una empresa. Porque decir, joder, además de las obligaciones tributarias, además de las obligaciones regulatorias, como tengas una empresa que se dedica a sectores altamente regulados, al final es cierto que pueden percibirlo como palos en las ruedas del progreso empresarial. De hecho, ahora mismo se ha querido poner de manifiesto por parte de cierta red social hace un mes que Europa tiene un entorno regulatorio hostil respecto a la protección de datos. Es decir, yo me voy a ir de Europa. Ya. ¿Por qué? Porque tiene una regulación hostil. ¿Pero hostil para quién? Claro. ¿Para la empresa o para la persona? ¿no? Supongo que para el que se va. Efectivamente. Para ese que se iba, desde luego que sí. También es cierto que decir, oye, ¿qué quiere Europa? ¿No? ¿Qué es lo que quiere Europa respecto a la protección de datos? Pero bueno, para centrar el tiro y que hablemos de lo que tú mencionas. Ventajas para el usuario, desde mi punto de vista, que a lo mejor estoy un poco sesgado, todas. Desde luego que los inconvenientes es que te tienes que leer las políticas con mala intención o no mala intención, están redactadas de una forma un poco farragosa, están las interfaces que hay para a través de las cuales se relacionan muchas sociedades son complicadas. Entonces, eso es un inconveniente, desde luego. Sí. Pero deviene de una obligación que tienen que cumplir las empresas que no tiene por qué ser un inconveniente. Otra cosa es que se convierta en un inconveniente, que ese es el problema también, ¿no? El uso torticero de la ley para decir, vamos a, de momento, tratar de capear esta obligación poniendo a través de la psicología de ventas, de todo esto que hemos hablado antes, ¿no? En el top of mind del cliente medio, que la protección, de que la privacidad es un leño.
¿no? Que es un rollo. Entonces, este es uno de los problemas que pueden convertirse en un inconveniente, tal y como hemos atisbado algunos profesionales de la privacidad desde hace tiempo. Es decir, llegará un momento en el que la verdadera carrera será por la privacidad. Y la verdadera carrera será, pues hay una empresa muy conocida que está empezando a decir, oye, pues yo voy a apostar por la privacidad. Sí. Y es un producto más. Entonces, todo buen copywriter, todo buen comercial puede decir, oye, mira, ¿por qué no convertimos una amenaza en una oportunidad, ¿no? Que esto ya, vamos, el Alcis Dafo, ¿no? Sí, eso no tiene más. Claro. Entonces, oye, pues puede ser una oportunidad la privacidad. Decir, oye, vamos a respetar los derechos de nuestros clientes, de nuestros potenciales clientes, y vamos a atraer con la privacidad, que es una de las cosas que llevamos llamando la atención los profesionales de la privacidad. Es decir, oye, esto es inevitable y cada vez la regulación va a ser más compleja, porque también las empresas buscan su hueco, habida cuenta de las facilidades que presta el Big Data para poder emplazar los productos y para poder manipular voluntades, pues tienen que aprovechar de alguna manera esto, pero también podemos decir, oye, vamos a aprovechar también la ética detrás de todo esto, ¿no? Para poder ofrecer nuestro producto. Acabas de mencionar una cosa, ya en esto ya la has liado. Acabas de mencionar la ética, ¿no? Sí. Y entonces, yo ahora te voy a poner dos casos que desde mi punto de vista, pues se puede hablar de ética sobre ellos, ¿no? Claro, si es un derecho para el ciudadano, para el consumidor, para el público personal, ¿no? Y para el ciudadano. Claro, para el ciudadano, sí. es un derecho. Fenomenal. Pero en su momento pudimos hablar de esto. Imagínate que yo soy un ciudadano que debo dinero, ¿vale? Soy un moroso. Y si es porque me va muy mal y demás y tal, joder, pues yo me quito la gorra y digo, coño, hay que ayudar a las personas. Vale, me parece muy bien, pero también es verdad que hay morosos profesionales, ¿de acuerdo? Es decir, yo no pago porque no pago. Y hay gente que lleva sin pagar y va viviendo de salto en salto sin pagar, pues porque no quiere pagar. Pero no me puedes llamar. No me puedes llamar porque tú, oiga, ¿quién le ha dado mis datos? ¿Quién no sé qué? Claro, a partir de aquí está muy bien el derecho, pero ¿dónde empieza el derecho y dónde acaba, no? Es un poquillo la ética de eso. Pues mira, esto me viene como anillo al dedo, porque la semana que viene publico un artículo sobre esto precisamente, sobre una persona morosa en Italia que tenía en el registro de la propiedad publicada una nota marginal donde aparecía que estaba en concurso de una sociedad pasada, ¿no? Entonces, la ley regula, no es que prohíbe ni limite. Regula, es decir, oye, mira, regula y pone ciertas, es cierto que alguna limitación, sí que es cierto que pone, ¿no? Pone coto. Se puede entender que la regulación en el fondo es un coto, ¿no? Pero no impide que una persona morosa se conozca que lo es y que es profesionalmente se dedica a ello. No te puedes, la ley de protección de datos, como todos los derechos fundamentales, tienen que ponderarse, confrontarse conforme a otros derechos fundamentales. Entonces, digamos que es una ciencia que va caso por caso, ¿no? Vale. Entonces, no puede usarse en detrimento de otros derechos fundamentales, como pasó, por ejemplo, con el caso de Italia. Es decir, una persona, también te digo, es una persona que era morosa hace 15 años y había una nota en el registro que le impedía a él ejercer su actividad. Eso no tiene sentido, no te digo un error, pero puede ser una situación, un concurso de cuestiones que afecten a tu vida y que al final te veas en que eres moroso. Correcto. Efectivamente. Si eres un moroso profesional, al final se sabe, ya no solo por la necesidad de publicarse las sentencias y de hacerse saber, sino porque tú, las leyes en principio funcionan y te metes y te ves encarcelado, ¿no? Pero... Vale, pero ojo, aunque incluso no sea profesional, evidentemente, oye, hay carteras de deuda que lógicamente se pasan a determinadas empresas que tienen que gestionar esa deuda y para eso tienen que llamar, ¿no? Me imagino que esto estará contemplado dentro de lo que es permitido o no, ¿no? Claro. Pero claro, no quiero dejarlo con que es el moroso y el ciudadano es el que se salta la ley. Vamos a poner el otro caso. Sí. ¿Qué pasa ahora en el caso contrario? Yo soy una empresa y tengo que cumplir con la protección de datos. Y cumplo porque viene allí mis derechos, mis no sé qué, la cruz para que tú la marques. Vale. Y tú me llamas a las 9 de la noche todos los días porque eres una operadora telefónica, ¿vale? Y me llamas a las 9 de la noche y yo te digo, por favor, no me llames, pero al día siguiente me vuelve a llamar otra vez. Y no todos los días por la noche, tengo 100 llamadas, tranquilamente. Y ya digo, oye, no me llames, y además se pone mi hija que es menor de edad, y la siguiente vez que le digo es, oiga, estoy hablando con una menor de edad y está usted tosigando, no me llame. No se preocupe, borramos su teléfono. Y al día siguiente vuelven a llamarme.
claro, ¿dónde está aquí la protección de datos? O sea, es decir, está muy bien la norma, pero aquí la cumple el Tato y 2 más, ¿vale? Claro, efectivamente. Claro. Eso es un caso, tristemente, aquí confluyen varias cosas. Ya no es solo el tema de la protección de datos, porque sí que es verdad que puede ser una deuda vencida, líquida y exigible y que te llamen para... No hablo de deuda, hablo para venderme, ojo. Estoy hablando para de, venderte. Estoy hablando de vale, venta. pensaba En este que hablabas caso de llama- recobro. No, Vale. en este caso llame. No. Sí. Hablo de algo peor todavía, y es que me llamas para venderte. Yo no te debo nada. Claro, Estás invadiéndome claro, sí. y te digo que no quiero escucharte. Por Coño, me supuesto. sigues llamando. Sí. ¿Y ahí? ¿Qué? Pues claro, eso es un problemón y yo creo que se está intentando resolver con acierto, ¿no? Es decir, no podemos ahora atascar los tribunales con estas cuestiones menores que serían de high volume, Claro. low value, ¿no? Claro. Ha habido una iniciativa desde hace bastantes años que está en España, no tenemos en otras jurisdicciones, pero en España sí que está, que es la lista Robinson. Ajá. La lista Robinson, tú te puedes dar de alta, pones el teléfono al cual no quieres que te acosen y las empresas, el teléfono o el email Sí. también. Puedes poner varios teléfonos, varios emails. Creo que hay un tope de 3 teléfonos, 3 emails. En principio, las empresas están obligadas a consultar la lista Robinson antes de hacer email marketing o Vale. llamadas a puerta fría. Esa es una obligación que está presente. ¿Qué te sirve a ti? Si te siguen llamando y te siguen acosando, te puede servir para preconstituir el hecho de que a ti no te sigan acosando y llamándote, acudir a la Agencia de Protección de Datos y que le sancionen por ello. Ya tienes expedida la vía judicial por stalking, ¿no? Sí. Pero vemos cada vez más resoluciones de la Agencia de Protección de Datos, además sorprendentemente de empresas bastante conocidas, Sí. Que por stalking, ¿no? Por acosar a través de las llamadas. Es una práctica que también te digo tiene otra vertiente que deberían considerar las empresas que las hacen, que es la reputacional, ¿no? Que también es un tema muy importante y que tiene que ver también con protección de datos, porque como la mayoría es derecho blando, por así decir, la mayoría de las cuestiones son buenas prácticas, la vía de la reputación está ahí y es muy interesante. Y creo que es una opción de marketing y desde aquí hago la llamada a las empresas para que cumplan con también la reputación. Habida cuenta de pues estos momentos de cierta crisis, ¿no? Sí. De valores que vivimos, donde es necesario ser un referente. Más que nunca, yo creo que es un momento oportunísimo para hacer este tipo de prácticas, de buenas prácticas por parte de las empresas. Perfecto. Oye, y ahora no me gustaría terminar sin una pregunta, ¿eh? Y es, ¿qué hacéis en el despacho? Cuéntanos cuáles son vuestras áreas, tus áreas concretamente de especialización, ¿no? Muchas gracias. ¿En qué puedes ayudar? Fenomenal, por supuesto. A ver, el despacho es cierto que tiene un grupo consonántico un poco complicado que es Rodel Sí, Rodel. Rodel & Partner, ¿no? Es un despacho alemán, multinacional. Y está muy bien que me preguntes esto ahora, porque justo hemos creado nuestro departamento fruto de las exigencias de nuestros clientes. La historia es muy bonita, la historia del despacho. Es un despacho que se crea en Nuremberg en 1977 por parte de la familia Rodel, donde directamente atendían a la gente en el salón de su casa. Y esto se disparató hasta tal punto de que ahora en 2022 estamos presentes en 48 países a través de 106 oficinas. Ajá. De hecho, ahora mismo estamos acogiendo a nuestros compañeros ucranianos en Polonia y en otros despachos que tenemos repartidos por países limítrofes para darles cobijo. El enfoque es interesante porque nosotros tenemos la figura del Kümmerer, que es una persona que se encarga, que cuida al cliente, que siempre se va a preocupar del cliente. Es la persona de referencia, ¿no? Nuestras ramas tenemos mercantil, fiscal, precios de transferencia, tenemos inmobiliario, tenemos todas las ramas que se puedan esperar de un gran despacho. La nuestra es la de tecnología, medios y telecomunicaciones. También tenemos una parte de auditoría y tenemos todas las ramas que se puede esperar de un gran despacho de abogados. Tenemos sí que la curiosidad, el punto diferenciador en que somos un despacho que no invierte en marketing. Entonces, ese es el tema.
Perfecto. Oye, pues muchísimas gracias. Has venido y nos has aclarado mucho. Sobre todo ha sido, yo creo, muy interesante. Y es más, tienes que venir más veces a hablarnos de ese tema de privacidad y de algún otro. Pues han quedado temas en el tintero. Muchas y gracias. me parecía que estaba siendo una conversación apasionante. Hemos estado con Jorge Cabet, socio de tecnología, medios y telecomunicaciones en Rodel & Partner. Hemos estado también al principio con Verónica Sequeira, copywriter especializada en escritura persuasiva. Y sobre todo hemos estado con todos vosotros. Nada, muy buena semana a todos vosotros, que lo paséis muy bien. Pedro Rodríguez ha estado también en la producción y nos vemos y nos escuchamos el próximo viernes.